Ok, buenas tardes. ¿Alguien la está pasando bien en la casa de Dios esta tarde? ¡Wow! ¡Qué ambientazo!, ¿no? ¡Qué buen ambiente! Yo quiero animarlos a que animen a este equipo de alabanza. Denle un buen aplauso a ese equipo tremendo. Algunos de ustedes me conocen de muchos años. No es la primera vez que saludo a algunas personas y me dicen, mi mamá me crió con su música. Y yo digo, no sé si quiere pegarme o me estaba felicitando. Algunos muy honestamente me han dicho, la verdad que mi mamá casi me traumatiza con su música. Yo tenía que escuchar esa música todas las noches para quedarme dormido. Y otros, claro, me están felicitando. Me doy cuenta que los años pasaron y estamos en otra época. Hace 12 años que Gloriana y yo tomamos la pastoral en Lakewood, allá en Houston, Texas, donde todos tienen su casa. Se dice gracias, sí. Y bueno, no viajamos tanto como antes, pero pues antes viajábamos 200 días del año y qué sé yo. Y bueno, me topo con la sorpresa de nuevo que la gente, los muchachos, ahora que vuelvo a viajar, de pronto vienen, se toman fotos y cuando están tomándose la foto dicen, ay, si mi abuelita estuviera viva. Y me doy cuenta, no es como antes se tomaba la foto por mí, ahora no, ahora es por la abuela o por la tía o alguien así. Bueno, es otra época. Tengo un amigo en Colombia, pastor, que me invitó a darle un taller a sus líderes y entonces cuando él me presenta dice, muchachos, ¿se acuerdan ustedes que hace como 2 semanas les pedí que queríamos tener un servicio de esos así, de la música de antes? Y yo, bueno, pues dice, ¿qué creen ustedes? Que el director de alabanza Vintage está con nosotros acá. Vintage Worship. Wow, dije yo, sí. Me sentí como dinosaurio, una cosa así como antigüedad, no sé, ¿no? Entonces mi pianista estaba atrás y me dijo al final, Danilo, te lo he dicho varias veces, tienes que volver a grabar un disco que se llame Jurassic Worship. Estamos en otra época, pero bueno, felices, agradecidos con Dios. Qué iglesia tan preciosa, pastora. Me hace falta Frank, tenía muchas ganas de verlo y se lo voy a reclamar la próxima vez que lo veamos, pero los amamos con todo el corazón, a tu equipo, tus hijos. Qué bonito escuchar acerca de este servicio que viene para jóvenes y wow, tremendo, ¿no? Mientras estábamos adorando al Señor, estaba pensando en lo importante que es conectarnos con Dios cuando venimos acá para adorarle en el espíritu, en verdad, lo transformador, lo poderoso que es sentir y palpar esa conexión que buscamos con Dios y que a veces no es tan fácil, especialmente cuando nunca has estado en un ambiente como estos y entonces ves a la gente cantar la canción una y otra vez, levantar las manos. ¿Alguno de ustedes se sintió raro cuando vino la primera vez así como... ¿dónde está la salida? No, porque no estamos acostumbrados a esas expresiones de oración, de conexión con Dios. Pero la adoración es la razón por la cual tú y yo fuimos creados por Dios. El lugar donde podemos sentirnos más plenos y realizados es cuando estamos en conexión con Dios. Y yo creo que estamos aquí hoy porque todos estamos buscando una relación con Dios más profunda. Y quiero hablarte acerca de una clave poderosa para hacer de tu relación con Dios algo muy poderoso, una fuerza, una actitud que no solamente te conecta con Dios de una forma más poderosa, te conecta con tu esposo, esposa, en tu matrimonio, con la comunidad de la cual eres parte, y es la humildad. La humildad es un principio poderosísimo. Comencé a aprender un poquito de esto hace unos años, que fui a Israel por primera vez y después de una gira de unos 10 días nos llevaron a Belén para conocer el lugar donde la tradición dice que Jesús nació. Hay una iglesia que se construyó hace siglos. Entramos al edificio, no tiene mayor detalle, es viejo y bueno, pero caminamos al altar mayor al fondo y después nos dijeron que para ver el lugar donde supuestamente Jesús nació hay que bajar por unas escaleras. Es que bajamos por allí
Y conforme bajábamos, venía yo pensando, si este es el lugar, no lo sabemos, la tradición dice, o sea, los cristianos de los primeros siglos se pasaron la voz uno al otro diciendo dónde había estado la casita, el lugar donde Jesús nació, y por eso la tradición estableció una iglesia ahí. Vengo pensando lo poderoso que es poder estar en un lugar así, donde el Dios de los cielos se hizo un ser humano, ¿no? El Todopoderoso se hizo un bebé, y pensé, qué momento, qué lugar tan especial. Quiero disfrutar aunque sea unos minutos acá. Y cuando logro llegar ahí abajo, hay un planché de mármol, hay una estrella de plata, y allí se apunta al lugar donde Jesús nació. Y me di cuenta que al llegar ahí, para poder estar ahí unos minutos, tienes que quedarte de rodillas. No hay otra manera. Y es muy pequeño el lugar. Y cuando estoy ahí pensando en esto, creo que el Espíritu Santo me puso este pensamiento en el corazón. Si tú quieres palpar a Dios, si tú quieres palpar el misterio que es Dios, siempre tendrás que hacerlo de rodillas. La grandeza de Dios se puede palpar solo si tienes la actitud de corazón que permite esa conexión. Y eso me lleva a lo que es humildad, porque humildad es una actitud con la que yo me acerco a Dios. Según dice un clásico, un predicador sudafricano, Andrew Murray, dice en un libro clásico, la humildad es la madre de todas las virtudes, porque ella es la única que te enseña a tomar la postura correcta delante de Dios, en donde tú reconoces que eres nada y lo reconoces a Él como el todo de tu vida. Y es esa conexión con Dios que la requerimos, que la necesitamos, que urge que esté en nuestros corazones. Quizás no doblamos las rodillas, pero tenemos que doblar el corazón. Cada vez que invocamos su nombre o cantamos, uno puede cantar las maravillas de Dios, las alabanzas de Dios en una actitud ligera, pero si tu corazón tiene esa actitud correcta hacia Dios, te conectas con el cielo. Y cuando uno se conecta con el cielo, es posible palpar a Dios y es posible abrirle la puerta a Dios para que nos cambie, para que nos transforme, para que su espíritu influya en nuestras vidas. Y yo creo que de todas las necesidades que pudiéramos tener esta tarde, la mayor necesidad que tenemos es de salir más afectados por la presencia de Dios que como entramos, y eso es posible si doblas el corazón. Y mi invitación, creo que es la invitación de Dios para ti hoy, es: vive cada día de tu semana doblando tu corazón delante de Dios, hablándote, acercándote a Él con esa actitud que te conecta con Dios. Es tan poderosa que esa actitud va a permitir hacer la diferencia entre salir cambiado, diferente, o salir igual que como viniste. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús dice que hay dos hombres que se acercan a adorar a Dios, pero uno de ellos lo hace con una actitud arrogante y dice que es un fariseo que se para delante de Dios y dice: Señor, vengo a darte gracias por la maravilla que soy, porque soy un hombre santo, soy un hombre bueno, conozco tu palabra, doy diezmos de todo lo que gano. Señor, soy una maravilla. Te ganaste un 100, Señor, conmigo. Mientras dice, había un publicano, el cobrador de impuestos para los romanos, la persona más detestable en la sociedad hebrea, que estaba allí buscando a Dios y que según el fariseo no tenía nada que hacer buscando a Dios. Pero dice Jesús, ese hombre, golpeándose el pecho, decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dijo Jesús, les aseguro que ese volvió a su casa justificado. ¿Oyeron eso? Alguien fue cambiado en la presencia de Dios porque vino con la actitud correcta delante de Él.
Uno no necesita muchos aspavientos ni mucha bulla para conectarse con Dios, pero si usted tiene la humildad, el cielo se conecta contigo, el poder de Dios viene, la gracia de Dios se manifiesta en tu vida. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. ¿Quién no quiere la gracia de Dios? ¿Quién no necesita la gracia de Dios? Cuando la gracia de Dios viene, hace de los débiles fuertes, levanta a los que están caídos, y a los que están llenos de debilidades les da la santidad, y la gloria de Dios los envuelve. Hace una gran diferencia. Usted y yo no podemos ser santos por esfuerzos propios. Experimentamos la santidad de Dios cuando Dios nos da gracia, y Dios da gracia a los humildes. Lo que es imposible para los seres humanos pasa cuando la gracia de Dios los toca. Por eso tú y yo necesitamos la humildad. No solamente nos conecta con Dios, sino que la humildad nos conecta con los demás de una manera correcta, de una manera que glorifica a Dios, de una manera que nos transforma y nos hace fuertes. Por ejemplo, como matrimonio, nos hace fuertes como matrimonio. El apóstol Pedro dice: vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Y antes de ir al siguiente verso que quiero mostrarles a ustedes, les quiero referir a una definición tremenda que encuentro en un libro que les recomiendo a ustedes que lo busquen. Se llama Humilitas, escrito por un profesor australiano. Tremendo libro, y él define humildad, y me ayudó mucho a entender mejor este concepto. Yo tenía varios conceptos de humildad que no eran correctos, y encontré este tremendo que habla acerca de que la humildad es más una forma en la que yo veo a las personas y trato a las personas, más que a la manera en que yo me veo a mí mismo. Y observen esto, dice él: humildad es la noble decisión de renunciar a su posición, a desplegar sus recursos y a usar su influencia por el bien de otros antes que por mí mismo. Tremendo. Es decir, que una persona que es humilde sabe quién es, sabe lo que tiene, sabe cuál es la influencia que tiene, y decide usar todo eso no para provecho propio, sino para servir a uno que lo necesita más. Entonces no es como yo me veo, es como yo decido ver y tratar al otro, que es muy diferente. Y añade él algo más cuando él dice: no es que elimina el valor del individuo, sino que lo pone en contexto con respecto a los demás. Soy lo que soy, tengo lo que tengo, no solo para mi bien, sino para construir, impulsar y ayudar a los demás. Y una aclaración más, y cito, dice: humildad no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí para pensar en los demás. ¡Wow! ¡Qué importante es la humildad! Yo digo, no necesito parar mucho tiempo allí, pero una persona soberbia se aleja a los demás. Una persona soberbia no puede relacionarse ni colaborar con los demás, pero una persona humilde que entiende que lo que sea que tiene como ventaja sobre otro no está allí para su propia ganancia, sino para ayudar a ese otro. Esa persona es un imán para los demás. Esa persona atrae a los demás. Esa persona enriquece el contexto donde esté. No es pensar menos de mí, sino es pensar menos en mí. Y si yo quisiera pararme un poquito más en ese concepto, encontraría que en la Biblia el ejemplo de ejemplos acerca de humildad se llama Jesucristo, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos explica, como que él hace una disección del concepto de la humildad, estudiando la mente y el corazón de Jesucristo, que es nuestro héroe. Él escribe una carta preciosa, la carta a los Filipenses, y en esa carta él nos dice cómo tenemos que vivir con base en la mente de Jesucristo. Lo leo para ustedes. Estoy leyendo una traducción de The Message, que es como una paráfrasis del Nuevo Testamento, y dice: piensen de ustedes de la misma manera que Cristo Jesús pensó
de sí. Vuelvo a enfatizar, humildad es cómo pienso, cómo decido pensar. Él tenía el mismo estatus con Dios, pero no pensó tanto en Él como para aferrarse a toda costa a esas ventajas. De ninguna manera. Cuando vino el tiempo, dejó de lado los privilegios de la deidad y tomó el estatus de un esclavo. Se hizo un ser humano. Y una vez hecho ser humano, permaneció como tal. Fue un proceso increíblemente humillante. Nunca reclamó privilegios especiales. En cambio, vivió una vida sin egoísmo y obediente hasta la muerte, y la peor de todas, una crucifixión. Ese es nuestro Salvador. Y el concepto está claro, porque estás hablando de una persona que tiene el poder, que tiene la autoridad, que es Señor de señores, Rey de reyes, Salvador del mundo, Creador de cielos y tierra, pero decide por el bien de otros hacerse un embrión, nacer del vientre de María, caminar entre nosotros, someterse al sudor, al hambre, al frío, al dolor, al rechazo y al odio de los demás, que jamás se sirvió a sí mismo, que nunca echó mano de manera secreta de sus poderes especiales para hacer la voluntad de Dios, sino que se sometió a Dios diariamente y dependió del Espíritu Santo para hacer los milagros y predicar como lo hizo, e ir hasta la cruz en completa dependencia a Dios, para abrirnos un camino a aquellos que creyéramos en Él, que no vamos a lograr hacer nada de eso si no es tal y como Él lo hizo, siendo seres humanos comunes y corrientes, pero sometidos al poder del Espíritu Santo en ellos, que podemos hacer cosas extraordinarias, experimentar la gloria de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y es sometiéndonos al Padre Celestial, sometiéndonos al Espíritu Santo. Él, teniendo la ventaja, lo que sea que fuese ventaja, no lo usó para sí mismo, sino que lo usó para levantar al que estaba más abajo, para sanar al enfermo, para abrazar al rechazado, para traerte esperanza a mí y a tu persona. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Creo que el concepto es claro, y por eso Pablo le habla a la iglesia y dice: si consideras a Jesús como tu modelo, aplícalo de la siguiente manera. Y dice en Filipenses: no traten de llegar arriba a codazos, no se ganen el puesto con cuentos, más bien háganse a un lado y ayuden a otros para que avancen. No se obsesionen con el deseo de sacar ventaja. Olvídense de ustedes lo suficiente como para extender a otro una mano de ayuda. ¿Quién dice sí a eso? ¿Qué actitud? ¿Qué no sería posible en un matrimonio, en una iglesia, en una compañía donde la gente viviera esto? La humildad, ¿no? Precisamente la humildad, dije, es lo que puede hacer de tu matrimonio un equipo poderoso. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando nos habla del matrimonio, en Efesios capítulo 5, nos dice, antes de hablar cómo Él nos invita a los cristianos a vivir, dice en el verso 21, capítulo 5, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Los de ustedes que conocen ese texto saben que lo que sigue son instrucciones para los esposos y para las esposas, pero antes de dar instrucciones, dice: esto aplica para ambos, esto aplica para todos. Si alguien considera a Cristo, dice, por reverencia a Cristo, por respeto a Cristo, si Cristo es para ti, ese modelo de humildad, aplícalo a tu matrimonio viéndote así. ¿Cómo? Sometiéndose el uno al otro. Y esto, si me adelanto, podría aplicarlo especialmente para las mujeres, porque ustedes saben que cuando hablamos de matrimonio en la iglesia, y cuando usamos la palabra sujeción, hay un peso que cae sobre la gente, porque las mujeres saben, aquí nos viene: sujétate, aleluya, en el nombre de Cristo.
La iglesia ha sido buena para volarle garrote a la mujer precisamente con esto. Sin embargo, cuando se trata de hacer matrimonio a la luz de Cristo, Cristo dice, va parejo para los dos. Aleluya. Sométanse los unos a los otros por obediencia y respeto a Cristo. Y es que claro, cuando ya sigues con las instrucciones que siguen, te das cuenta que cada uno en el matrimonio tiene que practicar la humildad acomodándose al otro. Ese es el sinónimo que yo encuentro para explicar este someterse, es acomódate al otro. Ajusta tu vida para poder calzar con el otro. Si en el matrimonio cada uno entiende que le toca una parte de ese rompecabezas, a cada uno hay que afilarlo en alguna parte para que calcen los dos. Si entendemos eso, el matrimonio va a caminar de otra manera. Pero si en el matrimonio somos los hombres la cabeza, aleluya, y la mujer se sujeta, aleluya, porque yo soy la cabeza, ahí vamos a sufrir. Y por eso, si avanzo en ese concepto, Pablo se refiere primero a las mujeres y dice, ¿qué significa esto de acomodar mi vida a otro a la luz de Cristo? Significa, dice él, sométase cada una a su marido como al Señor. Acomódese, haz arreglos, ajusta para que puedas calzar en esa ecuación que armas con tu esposo. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí, hay un rol que tenemos, sí, hay una responsabilidad que tenemos. ¿Cuál equipo podría funcionar sin entender cada uno el rol que tiene? ¿Quiere decir que el marido es el jefe de la esposa? No. ¿Quiere decir que el marido es el que dice qué es lo que hay que hacer siempre? No. ¿Quiere decir que es cabeza porque tiene un lugar de autoridad? Sí. Pero autoridad no es imposición. Autoridad es liderazgo. Y si entiendo, vamos a verlo aquí en un momento. Voy a dejar los hombres ahí. Ahorita vamos con las esposas. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Él siempre en todo, siempre lo enfatizamos los pastores cuando enseñamos sobre esto, pero realmente es lo que dice Pablo. Es, si tú quieres hacer equipo con tu esposo, tu parte en esto es siempre, esta es mi otra manera de explicar esto, siempre darle a tu esposo lo que la iglesia le daría a Cristo, y es la deferencia de que Él es el Señor. Así lo hace la iglesia, así lo hace la iglesia. La iglesia reconoce a Jesús adorándolo. La iglesia le pregunta al Señor cuál es su voluntad. La iglesia sigue la dirección y el pastoreo del Señor. Pero cuando se trata de la esposa, esto no quiere decir que sirve a un amo y obedece a un tirano, sino que le da la deferencia al esposo, del respeto que no le da a nadie más, del amor que no le da a nadie más, de la deferencia de siendo un ser humano que tomó decisiones por sí sola por muchos años, ahora en equipo, pudiendo hacer eso, se toma el tiempo de preguntar, mi amor, ¿qué piensas de esto? Quiero tomar opinión para tomar decisiones, y la primera opinión y la que va a pesar más para mí es la tuya por encima de cualquier otra. Tener la deferencia hacia el esposo. ¿Sí? ¿Me sigue? Y cuando tenemos esa actitud, no es lo que dicen las redes sociales, no es lo que dice la sociedad,
no es lo que dice alguien más, es lo que dice tu esposo, lo que va a pesar más y vas a considerar más. Un ser humano independiente que puede hacer como quiera, pero le da la deferencia al esposo del primer lugar en las cosas. Y eso debe ser difícil. Debe ser difícil. Yo no estoy ahí, pero debe ser difícil. Porque bueno, seamos sinceros. Yo quiero seguir el ejemplo de Cristo. Me dice usted, está bien, pero Cristo es Cristo, mi esposo es mi esposo. Y tiene toda la razón. Obedecer a Cristo es una maravilla. Cristo es Dios, es perfecto. Pero seguirlo a uno, a Gloriana que le toca acomodarse aquí a este fulanito, que Dios la bendiga y la ayude. Es la verdad. Porque yo no soy perfecto, demasiado lejos de serlo. Y hay momentos en que ella tener que ¿cómo rayos me acomoda esta persona que ni él se entiende a veces? Debe ser muy difícil. Les pusieron a ustedes una tarea increíble y la única manera en que tú puedes lograr eso es a través de la humildad. Porque la humildad decide ver a la otra persona como si fuera superior, no porque lo sea. Decide darle la deferencia a la otra persona, no porque sea más que tú, sino porque tú lo ves de la manera que Dios lo vería. Y eso te facilita el acercarte a la relación de otra manera. Ahora, no sé que sea más fácil o más difícil, porque lo que sigue está cardíaco, dirían los guatemaltecos. Para los maridos significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y Él entregó su vida por ella. Wow. A una le piden que se acomode, a mí me piden que muera en el altar. Ese es otro rollo. Ese es otro rollo. Y yo me voy a atrever a decir lo siguiente: es que lo primero, o sea, el sometimiento de una esposa, el acomodarse, la deferencia de una esposa nunca será posible si primero el sacrificio muere en el altar. El que exige el acomodo de la esposa sin él haberse entregado en el altar de sacrificio no la logra. No la logramos. No hay manera. Entonces sí, claro, yo puedo reclamar: usted sujétese, aleluya, porque Cristo es la iglesia, aleluya. Sí, usted puede decir lo que usted quiera, yo puedo decir lo que yo quiera, pero cuando entiendo que eso no es algo que se exige, es algo que se gana. Se gana porque yo vivo para agradar a mi esposa. Vivo para, dice Pablo, nútrela y cuídala como Cristo a la iglesia. Lávala con las palabras de verdad, como Cristo lavó a la iglesia y la santificó para hacerla su esposa. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo sé, es muy fácil distraerse. Hay algunos que está bien, lo entiendo. Pero mi invitación es abrazar la humildad. Porque si el Espíritu de Cristo está en mi matrimonio, yo voy a ver en esa mujer a una persona que yo tengo que honrar, respetar, nutrir, cuidar como el tesoro más grande que Dios me haya dado. Amén. Y yo voy a dar mi vida por esa persona. Amén. Si el Espíritu de Cristo no está, es otro rollo. Si en el Espíritu de Cristo el machismo del latino y el matriarcado de Latinoamérica también hará desastres. Habrá más de una vieja que se montará sobre ese patineta y hará desastres. Sí. Por eso necesitamos el Espíritu de Jesucristo. Y necesitamos quedarnos de cerca observando qué hizo Jesucristo, cómo. Por eso Pablo dice: sométanse los unos a los otros en el matrimonio
por reverencia a. Si Cristo es Señor de tu vida y de tu matrimonio, Dios hará posible eso. Pero esa es tarea de todos los días en dependencia al Espíritu Santo. La promesa de Dios, yo creo que nos trajo hoy para que consideremos. La promesa de Dios es para ti que estás casado. Es posible ver en tu matrimonio un reflejo de Cristo y la iglesia si abrazas la humildad. Da a cada uno, unos a los otros, la deferencia, la consideración de qué necesitas, qué quieres, cómo ves este asunto, y toma decisiones basado en eso, y tu matrimonio se hará más fuerte. Amén. ¿Alguien lo recibe hoy? Y la tercera esfera en donde la humildad hará poderoso un equipo es en la iglesia, en la relación entre líderes y ovejas, pastores y la comunidad a las que pastorean, la generación que Dios puso primero y las generaciones que vendrán después. ¿Me aguantan unos minutos más todavía? Porque los quiero llevar a volver a ese pasaje que leí al principio. Está en Primera de Pedro, en donde Pedro le da instrucciones a los líderes de la iglesia y le da instrucciones a los jóvenes de la iglesia. Y quiero que noten eso. Toda una carta que les invito a que lean, que es espectacular. Después de ayudarle a los cristianos a vivir la vida cristiana en un imperio que los persigue, los maltrata, Pedro termina el último capítulo hablándole a la iglesia y en particular a dos generaciones, a dos grupos, a los ancianos, a los pastores, a los líderes. Primero, dice: como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pudieran obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Alguien está aquí? No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Más claro no canta un gallo. ¿Por qué esa instrucción para nosotros, los líderes, jefes de ujieres, directores de ministerios, lo que sea, pastores? ¿Por qué? ¿Por qué detenerse a decir, uno, revisen los motivos con los cuales están ejerciendo autoridad, y dos, revisen cómo ejercen la autoridad? ¿Por qué? Porque ese es el talón de Aquiles del que está en autoridad. El talón de Aquiles es abusar de la autoridad para su propio beneficio. Esa es la realidad humana. Y en la iglesia se requiere que el que asume el liderazgo esté lleno de humildad. Porque cuando tú tienes la plataforma, no vas a usarla para exhibirte, vas a usarla para levantar al otro. Vas a usarla para sanar a las personas. Vas a usarla para conectarlos con Dios. Cuando tú tienes el título no se te va a ir a la cabeza, porque cuando está la humildad de Cristo, el título es solamente un orden en un organigrama para ayudar a que las cosas corran para el beneficio común, no para el beneficio propio. ¿Alguien me sigue aquí? Es tan rico y tan importante entender esto y abrazarlo. Y por eso no podemos ser líderes y ejercer autoridad sin la humildad. Es indispensable la humildad de Cristo en nosotros. Pero luego se refiere el apóstol a los jóvenes y les dice a los jóvenes: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos o de los líderes. Y aquí hay un secreto de vida, porque la juventud, yo creo que cuando leemos ese versículo pasa,
nadie reclama o nadie dice amén, porque está difícil de bajar. Ay, que yo tengo que aceptar la autoridad de los mayores. No, eso lo he escuchado toda mi vida. Lo escucho en la escuela. Como alguna vez nos dijo nuestra hija, no, dijo, papá, eso no es justo. En la escuela tengo que obedecer a la maestra. Aquí tengo que obedecerte a ti y a mamá. ¿Y de dónde voy a mandar yo? ¿A quién mando yo? ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que se acomoda a las instrucciones de otro? Le dije, mija, te va a tocar el tiempo que te hagas grande y ya pues. Porque trae un liderazgo que ni ella se lo aguanta. Es difícil. Es muy difícil. Me pongo a analizar otra vez qué hay en la juventud como para que el apóstol Pedro se dedique un minuto a ellos. Es que yo creo que no hay otra época en la vida en que un ser humano tenga toda esa fuerza para ganar independencia y encontrar tu propio rumbo y tu destino. Y es la manera en que Dios nos hizo. Dios libre nos dejara debajo de las faldas de mamá o de papá toda la vida. No llegamos a ningún lado. Ese es el momento más que nunca en la vida en que descubro, soy capaz, tengo distancia, soy un ser aparte de mis padres, yo puedo decidir, yo puedo alcanzar, tengo este gusto. No necesito que me digas qué me gusta o qué no me gusta. Yo ahora entiendo, me descubro a mí mismo, yo quiero seguir y encontrar mi destino. Qué maravilla de maravillas. Necesitamos que cada joven encuentre ese lugar, encuentre su lugar. Pero Pedro dice, pero no lo hagas aparte de la sabiduría de los mayores, de tus pastores, de tus padres. Porque no llegas a tu destino como hijo de Dios sin considerar el consejo y la sabiduría de los mayores. Y esa está difícil. Es un reto grande y la única manera en que una comunidad como esta, multigeneracional, puede funcionar como iglesia es cuando cada uno abraza la humildad de Cristo. Yo como líder necesito usar lo que sea que tengo de ventaja para que tú llegues a tu destino. Y tú como una nueva generación necesitas considerar el consejo, la sabiduría, la experiencia de la generación pasada para llegar a tu destino. Y por eso es un ruego de parte de Dios, no deseches el consejo. No lo tires por la borda. No te canses cuando hay directriz o cuando hay corrección o cuando hay algo, porque puedes estar abortando un proceso maravilloso que te llevaría a tu destino si lo permites. Y es que ¿saben qué pasa acá? Que el crecimiento y la expansión del reino de Dios depende de buena manera, en buena parte, en que haya un acuerdo, un caminar juntos de 2 generaciones. Si esa brecha no se resuelve con la humildad, rompemos vínculos y el crecimiento del cuerpo de Cristo se ahoga, se muere, se seca. Es la verdad. Tú en la Biblia ves a un Eliseo ungiendo, a un Elías ungiendo a un Eliseo y caminando juntos, tan juntos que para que la unción de Elías caiga sobre la siguiente generación, el requerimiento espiritual es, Elías le dice a Eliseo, si no me quitas los ojos de encima, si no me quitas los ojos de encima y observas mi ejemplo de cerca, si no me quitas los ojos en el momento en que yo sea retirado de ti, es decir, si no me sigues las pisadas de cerca, no vas a recibir esa unción. ¿Me sigues acá? Es así de delicado. Dios requiere una generación joven que observe, que considere el consejo y la sabiduría del anterior y que aplique a la nueva situación
esa sabiduría. Porque sí, tendrás retos distintos. Estarás delante de una sociedad que ha cambiado. Habrá maneras de hacer las cosas diferentes, y esa es la parte que a la generación anterior le cuesta entender. Pero habrá elementos de sabiduría en la generación anterior que Dios ha dicho: no llegas si no consideras eso. Y entonces, por eso para mí hay una urgencia. Pastora, como hemos viajado por tantos años por Latinoamérica, yo estoy sorprendido al darme cuenta que a mi entender nunca se dio un momento de transición más delicado en el pueblo cristiano que el que se está experimentando hoy en el mundo. Nunca tuvimos iglesias más maduras y de dimensiones más grandes en Latinoamérica. Acuérdense ustedes que el evangelio, como nosotros lo conocemos hoy, llegó a Latinoamérica hace 100, 150 años apenas. Los frutos de esa siembra de los misioneros por años apenas están dando resultados ahora. Las organizaciones, desde iglesias en todas partes de Latinoamérica, hospitales, escuelas, colegios, universidades cristianas, están emergiendo y madurando apenas en este momento. Y los pioneros de iglesias cristianas que se fundaron hace 40, 30, 50, 60 años, apenas están pasando la estafeta en este momento. Y he tenido el gusto de poder ver ese proceso dar lugar en algunos casos sabiamente y en otros no tan sabiamente. Aquellos que esperaron a pasar la estafeta demasiado tiempo vieron sus ministerios sufrir. Aquellos que se tomaron el tiempo para hacerlo con prudencia vieron que sus ministerios explotaron. ¿Y para qué me voy lejos? La iglesia de la cual nosotros somos pastores hoy, 60 y resto de años atrás, fundada por el pastor John y Miss Dodie Austin, y hoy liderada por el pastor Joel hace 20 y tantos años. Y como fue una transición abrupta, pero donde la gracia de Dios entró, porque John murió y su hijo, que nunca había predicado, tuvo que tomar el lugar. Pero la conexión entre John y su hijo en el espíritu la entiendo mejor ahora cuando escucho al pastor Joe hablar siempre lo que mi padre soñaba, lo que mi padre quería. Hay una admiración, un respeto, un cuidado, una deferencia hacia su padre que se ve en todo momento. Cuando Joe viene a nuestros servicios y nos felicita por un aniversario más, acabamos de cumplir 20 y tantos años, ese señor no puede ni hablar. Cuando él menciona a su papá, rompe a llorar y él siempre nos dice: mi papá siempre soñó ver un ministerio en español así. Y él defiende la existencia de este ministerio, no porque fuera su sueño, sino porque era el sueño de su papá. Me llama tanto la atención eso, porque esa es la diferencia de una generación nueva a la anterior. Y lo que pasa es que Dios bendice y ensancha las visiones. Sabrán ustedes que el primer domingo que el pastor Joel predicó, estando su padre muerto, recién se fue a la casa de su papá, como lo hacía todos los sábados por 16 o más años. Cada sábado iba y le escogía su traje, su corbata, sus zapatos y dejaba listo todo para su papá, porque él era el director de la televisión para su papá. Y él siempre dice: mi tarea era hacer ver a mi padre bien. Así es que el día que su padre no está, fue a la casa de su padre como siempre, y lo que hizo fue tomar los zapatos de su papá, llevárselos a casa, y predicó el domingo con los zapatos de su padre recién muerto. Y eso me dio la imagen de: wow, qué increíble. Una transición abrupta, pero una transición hecha en el espíritu y en el corazón, donde hay la diferencia de una generación hacia la otra. Necesitamos eso. Estamos en ese momento en el mundo. ¿Cuáles jóvenes tomarán la batuta de lo que Dios hará en las próximas décadas, como líderes, como pastores, como consejeros?
están sentados hoy acá. Y por eso tenemos que honrarlos a ustedes. Tenemos que darles lo mejor de nosotros. Tenemos que abrirles las puertas. Tenemos que prestarles. Yo soy fruto. Ya está en rojo 14. Quiere decir que ya se terminó. Sí, ¿verdad, pastora? Ok. Termino acá. Soy fruto de alguien que me prestó ese púlpito, que se arriesgó conmigo, al que le eché a perder muchos servicios de adoración, de personas que prestaron sus plataformas en México y en el mundo, como Marcos Witt para mí, o mi pastor Raúl Vargas toda la vida. Y termino con esto. Les muestro un clip que quería traerles, porque en esta historia que me fascinó, en esa historia del mover del Espíritu Santo entre los hippies en los años 60, se muestra la historia de un pastor que está luchando para ver su iglesia crecer, pero la ve decrecer su hija, que está buscando una forma de interpretar la fe cristiana que no responde a su generación, y un mover del Espíritu Santo con gente que Dios levanta, pero que necesita la sabiduría de una generación anterior para poder hacerlo. Y la película muestra cómo esa clave se dio en lo que se llamó The Jesus Movement. Y cuando el pastor entiende que los hippies que entraron a su casa por mano de su hija tienen el mover del Espíritu Santo en sus vidas, él se siente movido a abrir la puerta, pero los ancianos se bloquean y dicen: no, usted no puede abrir la puerta a esos tipos. Y aparte, pusimos una alfombra nueva, nos la van a ensuciar, no puede ser, tú no puedes permitir que esos descalzos vengan acá. Y ese trailer de la película de Jesus Revolution muestra el momento, la forma en que una generación abre la puerta a otra, como Cristo lo haría. Quiero que vean eso y terminamos acá. What is going on? Just place that right over there on that towel. And this other one here. There we go. Yeah. Baptize these feet in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. There you go. Welcome to church. Hello. Let's have that foot, please. This is terrific. Okay. Place them both on that towel, and then step on into church. Welcome. Thank you. Hello, young lady. How are you? Let's have that foot. Let's have that other foot. Yeah, why don't you go sit next to that fella in the cantaloupe jacket? Good to see you. Enjoy. Welcome to church. Hello, young lady. Well, last year I had the privilege of visiting New York City. And like any good tourist, I paid a visit to the Statue of Liberty. And I read those famous words. Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free. And as I read those words, I thought, well, that's Christianity, isn't it? It's the essence of it. An invitation to the broken. Jesus was very friendly with the outcasts. In Revelation 22, it says, let the one who can hear say, come. Let the one who is thirsty, come. Let the one who desires take the waters of life freely. This place, it is yours. If you feel like you're misunderstood and judged, this is where you belong. If you feel ashamed or trapped in something you've done or are doing, you will find forgiveness and freedom right here.